Muchas gracias, doctor, por su intervención. Les quiero recordar que durante estos 2 días de jornada académica hemos estado conectados a través de la conversación digital con el hashtag SSTANDI. Así que los invito a que se vinculen a esta conversación digital, también a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales. Nos encuentran en X como @Andy_Colombia y en Instagram nos encuentran como Andy Colombia, @Andy Colombia Oficial. Les quiero también recordar que las memorias de lo que han sido las conversaciones, los paneles aquí en este encuentro, serán enviadas a sus correos electrónicos. Muy bien, continuamos entonces con nuestra agenda para finalizar ya esta exitosa jornada de día y medio. Pues le vamos a dar la bienvenida a Hernán Arrieta. Él es el director de CESLA y liderará esta conferencia que se ha denominado Discapacidad y Debilidad Manifiesta, tendencias regulatorias en estabilidad laboral reforzada. Adelante, doctor Arrieta. Buenas tardes. Primero agradecerles mucho por estar aquí. Yo creo que ustedes son la verdadera muestra de la estabilidad académica, de estar a estas alturas escuchándonos. Mi presentación se va a enfocar en un aspecto que quizás se vea como un dolor de cabeza, pero yo quisiera transmitir sobre todo un mensaje de esperanza, de análisis juicioso sobre los temas que tienen que ver con estabilidad ocupacional reforzada. Quisiera analizar tendencias y sobre todo centrarme en qué nos depara un futuro corto en esta materia. Voy a hacer una presentación dividida en 3 momentos, una reflexión sobre un pasado corto, donde el centro va a intentar mostrar un cambio de paradigma, un segundo momento al que le dedicaré más tiempo, que es tratar de reflexionar en qué estamos con estos temas de estabilidad ocupacional reforzada, y un tercer momento, analizar un poco hacia dónde vamos. Esta es una conversación que resulta a veces difícil, y resulta a veces difícil porque llega en un momento incómodo, llega en el momento de terminar el contrato de trabajo. Y yo creo que ese es un primer error, es decir, el primer error es empezar a hablar de esto solo cuando emerge una situación crítica a la hora de terminar el contrato de trabajo. Y aquí hay un mensaje importante que decía Catalina ayer del CESLA, y es: si uno no gestiona, le resulta más costoso que simplemente darle la espalda al problema. Y este es un aspecto clave. El problema habitualmente surge cuando toca terminar el contrato de trabajo, que como todo termina, y siempre antes de terminar hay que hacer una llamada. A mí, para terminar el evento, me llaman a mí, pero esencialmente, y este es el segundo mensaje importante, cuando hay que hacer la llamada, hay que hacerla a ustedes. Esta discusión de estabilidad ocupacional es una discusión, y aquí hago un acto de infidelidad profesional, es una discusión muy dominada por abogados, pero en realidad, se van a dar cuenta, es una discusión donde el papel de bienestar, el papel de seguridad y salud en el trabajo va a ser determinante. No digo que sea excluyente con el análisis jurídico, pero va a ser determinante. Y lo que quiero transmitir es que a la hora de terminar el contrato de trabajo hay que llamar, y hay que llamarlos a ustedes, y eso va a ser importante. ¿Por qué? En Colombia la regla general es la estabilidad laboral relativa, es decir, en Colombia, teóricamente por regla general, un contrato de trabajo se puede terminar sin justa causa, porque se perdió la confianza por problemas económicos, y el empleador, ¿qué hace? Paga una indemnización. ¿Qué pasa? Hay situaciones, y hay situaciones vinculadas a condiciones de salud, que hacen que esa decisión no se pueda tomar tan fácil, tan a la ligera. Hay situaciones cuando el trabajador padece una determinada condición de salud que no le pueden terminar el contrato de trabajo simplemente indemnizando, simplemente pagándolo. Y ahí es donde la llamada hay que hacerla, y hay que hacerla a profesionales técnicos que fundamenten un análisis y una mirada sobre todo centrada en el contexto ocupacional. Primer momento corto donde les pido un acto de fe por razones de tiempo. ¿De dónde venimos en esta discusión de estabilidad ocupacional reforzada?
Venimos de un pasado no tan lejano donde todo era estabilidad ocupacional reforzada. Venimos de un pasado donde muchísimas enfermedades se consideraban activadoras del fuero de protección en estabilidad, y ese es un cambio de paradigma que ha costado vencer y que quisiera sobre todo insistir en ello. En 2014, 2015, el estado de la discusión era en verdad la siguiente: el estado de la discusión era cualquier patología le implicaba al empleador tener que pedir autorización previa al inspector de trabajo, y si el empleador no pedía autorización previa al inspector de trabajo, automáticamente operaba un reintegro. Hoy ese no es el estado de la cuestión, y es lo que quisiera tratar de transmitir. Ese era el estado de la cuestión en el pasado reciente, con una presencia muy significativa de una mirada sobre todo patológica del fuero de protección reforzada. Ese es un paradigma que cambió. Cuando ustedes analizan el pasado reciente, toda la discusión, Jorge, estaba centrada en la patología. La Corte Suprema de Justicia que decía, la estabilidad ocupacional se activa cuando un trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 15%. Es decir, hacía del asunto una discusión numérica porcentual. Hoy en día esa no es la discusión. Hoy en día el paradigma ya no es discutir si yo tengo o no una pérdida de capacidad laboral y en función de ello determinar si hay o no una protección reforzada. Ese paradigma la misma Corte lo cambió. Y también en estos años 2014, 15, 16, la Corte Constitucional, seguramente también desarrollando unos inicios de una jurisprudencia expansiva, concebía que la estabilidad se activaba, la estabilidad laboral en ese momento se activaba ante patologías muy diversas, pero el centro de la discusión era la patología. Por ejemplo, enfermedades huérfanas, por ejemplo, enfermedades que históricamente han tenido altos costos o enfermedades que históricamente implicaban procesos de discriminación o serios problemas de salud. Ese paradigma patologicista cambió y es un poco en el estado en el que estamos ahora. Ese pasado, por ende, hay que mirarlo con distancia y sobre todo hay que mirarlo centrado en entender por qué cambió. En ese escenario pasado reciente, la función del inspector de trabajo era determinante, sigue siéndolo. Lo que sucede es que en ese escenario teníamos una circular que era la 049, que de alguna manera regulaba la cuestión de cómo el empleador podía acudir al inspector para solicitar una autorización a la hora de desvincular a un trabajador. Esa circular quedó derogada, no ha sido reemplazada, pero sobre todo en ese estado de la cuestión operaba un entendimiento en las autoridades, en los jueces, en los empleadores, y es: si no se pide autorización, automáticamente hay reintegro. Se hacía una analogía muy similar a cuando se termina el contrato de trabajo de una persona en condición de maternidad. Se entendía que el no acudir previamente al inspector automáticamente generaba el reintegro. Y ese escenario pasado, insisto, de una tendencia expansiva, donde casi todo era estabilidad y donde la discusión era esencialmente centrada en la patología, cambió. Y es un poco en lo que estamos hoy, a lo que le quisiera dedicar más tiempo. Hoy, ¿qué tenemos? Y es un poco la reflexión. Tenemos un escenario que refleja una tendencia moderada, centrada no en una discusión jurídica, centrada fundamentalmente en una valoración sobre el contexto ocupacional del trabajador. Y ahí donde ustedes son quienes llevan la voz cantante y los abogados simplemente somos coristas. Y la discusión en este punto a veces termina en escenarios judiciales, y lo que quisiera tratar de transmitir es que en el escenario judicial, a pesar de ser un escenario jurídico, la discusión debería seguir siendo una discusión técnica, médica, de salud ocupacional. Las reglas del juego hoy son estas, son muchísimas las reglas del juego, sobre todo nutridas desde una mirada jurisprudencial que ha entrado a analizar situaciones, a proponer reglas de interpretación. No voy a detallar cada regla de juego, les pido el segundo acto de fe, y es que crean que lo que aquí está reflejado en esas decisiones, en esas reglas de juego. Pero lo que sí les voy a pedir de entrada es un perdón. ¿Por qué? Porque en las reglas del juego vamos a hablar
de dos actores, de dos criterios. El criterio que sostiene una corte que llamamos Corte Suprema y el criterio que sostiene otra corte que llamamos Corte Constitucional. ¿Por qué hay dos criterios distintos? No debería ser así, seguramente no debería ser así, pero sobre todo no es culpa mía. Es decir, es como si yo les dijera que un médico tiene un criterio y otro médico muy importante tiene otro criterio. Aquí sucede exactamente lo mismo. Dos médicos muy importantes tienen criterios distintos sobre cómo opera la protección de un trabajador que padece una situación de salud, a quien hay que terminar el contrato de trabajo y a quien hay que hacer previamente una llamada, y es la llamada a bienestar, a salud ocupacional, para tratar de reflejar un análisis humano, pero también basado en riesgos. Dos escenarios, dos reglas de juego que en algunos puntos coinciden, en otros se distancian, pero quisiera analizarlos más en detalle punto por punto, centrándome sobre todo en los aspectos ocupacionales y no tanto jurídicos. Primero, primer requisito para que esto sea relevante, que el contrato se termine, que haya una terminación contractual. Lo voy a entrar a detallar más en detalle. Segundo requisito esencial, donde ustedes aquí tienen que hacer el análisis. Esa terminación del contrato de trabajo debe recaer sobre una persona en situación de debilidad manifiesta o de discapacidad. Yo estoy convencido que el concepto de discapacidad, todos lo manejan, es un concepto muy técnico, muy asociado a la profesión y al dominio profesional de ustedes. El concepto de debilidad manifiesta, ustedes me dirán, ¿es culpa mía? No, está en el artículo 13 de la Constitución Política y es un concepto jurídico que la Corte ha intentado utilizar para aproximarse al entendimiento de esta figura. Tercer elemento, la condición de salud, sea cual sea, discapacidad o debilidad manifiesta, tiene que ser previamente conocida por el empleador. La idea básica es la siguiente, y lo pongo con mis ejemplos. A mí no me pueden discriminar por ser costeño si ustedes antes no saben que yo soy costeño. Sucede exactamente lo mismo en la situación de salud. A una persona no la pueden discriminar, no le pueden terminar el contrato por enfermo si el empleador no conoce que tenía una condición patológica, una situación de salud que afectaba su bienestar. Y cuarto elemento, y este es un análisis ya jurídico, pero donde también está conjugada la mirada ocupacional, el contrato termina, recae sobre una persona en debilidad manifiesta o discapacidad, previamente conocida por el empleador, pero cuarto elemento, si no solicité autorización ante el inspector de trabajo, que debía haberlo hecho, pero si no lo hice, y enfrento una contingencia judicial, una tutela, una demanda laboral, ¿me puedo defender? Sí, todavía me puedo defender, sobre todo evidenciando que hubo razones válidas, razones objetivas para haber terminado el contrato de trabajo. Es decir, pido perdón, no solicité autorización ante el inspector de trabajo, pero por razones justificadas obedeció la terminación y trataré de analizar en detalle cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa si se termina el contrato de un trabajador afectado con una situación de debilidad manifiesta o discapacidad? Pasa lo que en legislación laboral es lo más gravoso, lo más, digamos, costoso desde el punto de vista económico y a veces, muchas veces también desde el punto de vista humano. Esa terminación, ese despido es ineficaz. ¿Qué significa la ineficacia? Significa que todo vuelve a como estaba antes. La persona vuelve al trabajo, muchas veces vuelve años después, donde el ambiente, el clima, el grupo laboral es distinto y ahí hay unos desafíos humanos muy importantes. Esa persona que fue despedida y que tenía esta protección reforzada va a volver al trabajo, pero va a volver al trabajo bajo óptimas condiciones de seguridad y salud ocupacional. Son ustedes quienes deben garantizar que ese reintegro, esa renovación del contrato se dé no de cualquier manera, sino en condiciones óptimas y allí nómina va a sufrir porque nómina tendrá que pagar durante todo el tiempo que estuvo desvinculado los salarios, prestaciones y vacaciones. Es decir, si un reintegro sucede 3, 2 años después, durante todo ese tiempo se le tiene que pagar al trabajador el tiempo que estuvo desvinculado. Si es una tutela, seguramente será más
más pronto, pero habrá que pagar allí algo que resulta costosísimo y que en asuntos laborales es excepcional. Y además una indemnización de 180 días de salario a título de sanción por haber hecho lo que en teoría no debiste haber hecho. Vamos a analizar cada uno de esos puntos para entender un poco ese presente y centrándome en los aspectos ocupacionales. Primer punto que parece muy obvio, pero luego tiene sus matices. Esta discusión emerge cuando se va a terminar el contrato de trabajo, pero insisto, llegamos tarde. Así como se llega tarde a la última conferencia, se llega tarde cuando la discusión solo surge a la hora de terminar el contrato de trabajo. Este es un asunto de salud ocupacional que debió haber sido gestionado desde un inicio. Pero si estamos en este escenario de terminar el contrato de trabajo, ojo, Belisario ayer lo decía, esta protección no solo se predica de los trabajadores, se predica también de los aprendices del SENA, se predica también de los practicantes, se predica también de los contratistas por prestación de servicios. Ayer Belisario hacía énfasis, esto es una estabilidad ocupacional que protege las distintas formas productivas y por ende en cualquier decisión en lo que se vea implicada una persona que presta su servicio a otra, estamos en una discusión en la que puede emerger el fuero de salud. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional también lo ha dicho. A mí no me argumenten que venció el plazo, que el contrato acabó el 31 de diciembre. Ese solo argumento no basta. No basta porque la Corte Constitucional y también la Corte Suprema ha sostenido que los plazos no operan automáticamente. Es decir, que el empleador tiene que valorar las causas o razones que dieron lugar a la terminación del plazo, lo que hace, insisto, que los argumentos puramente jurídicos terminen siendo a veces muy débiles. Y la Corte Suprema sostiene algo muy parecido. La Corte Suprema sostiene que la protección aplica no frente a todo tipo de alternativa productiva, sino frente a trabajadores vinculados mediante una relación laboral regida por el Código Sustantivo y aplica solo en casos de despido o no renovación del contrato. La Corte Suprema, insisto, también discute esa idea de que la sola expiración del plazo no es una razón suficiente. Hay que demostrar no solo que llegó el 31 de diciembre, sino que el 1 de enero el proyecto para el que estaba contratada la persona pues ya no está en marcha. Ya no está en marcha. Por supuesto, no aplica en casos de mutuo acuerdo, no aplica en casos de renuncias y así ha sido reconocido en la jurisprudencia. Segundo punto donde la discusión no es para nada jurídica. ¿En qué eventos aplica? Trabajadores, Corte Constitucional, bajo debilidad manifiesta. ¿Y qué se entiende por debilidad manifiesta? Una condición de salud que le impide o dificulta sustancialmente al trabajador, a la persona, al aprendiz, el desempeño de sus actividades en condiciones regulares. Esa parece una descripción muy cualitativa, muy amplia, muy genérica, pero tiene elementos de análisis desde el punto de vista médico-ocupacional. ¿Es cualquier condición de salud? No. ¿Es una condición de salud? Sí, pero que además limite sustancialmente. ¿Que limite cualquier cosa? No. Que limite el desempeño del trabajador en condiciones regulares. Yo siempre pongo este ejemplo, y puede ser el caso de la hernia más famosa en estos contextos. Un profesor, un abogado con 2 hernias inguinales, ¿padece una condición de salud, sí o no? ¿Lo limita sustancialmente para desempeñar sus labores? Depende, no, depende. Ayer Belisario se burlaba de las personas herniadas y decía que esa era la cirugía más fácil. Yo me he ido a operar 3 veces y me dicen que no me opere todavía, que espere a que se me salga. De verdad, no me dicen, no es mentira. Lo que quiero decirles es, a priori, ustedes dirían, yo estoy en debilidad manifiesta simplemente porque tengo 2 hernias inguinales. A priori no, y esa es una discusión que no la deberíamos tener solo los abogados, sino los médicos de salud ocupacional. ¿Eso qué implica siempre? ¿Cuáles son las funciones del trabajador, formales y documentadas? Además, las funciones materiales y cómo esa condición de salud incide sustancialmente en su desempeño. Ese es un análisis ocupacional, repito.
Eso es debilidad manifiesta. No es una gripa a priori. No es un uñero, como decía ayer Belisario. Es una afectación de salud sustancial que impida o obstaculice el normal desempeño de funciones. Corte Suprema de Justicia, el otro gran médico, piensa que no debería ser así. Insisto, no es culpa mía. La Corte Suprema de Justicia es el otro gran médico y dice, no, la protección reforzada, el reintegro, la ineficacia, la indemnización, se activa únicamente frente a trabajadores en situación de discapacidad. Pero discapacidad no es 15% de pérdida de capacidad laboral. La Corte cambió su criterio, empezó a sugerir ese cambio desde 2020-21 y en 2023 y 2024 consolidó su cambio de posición. ¿Qué se entiende como una persona en situación de discapacidad? La Corte tampoco es que se lo invente. La Corte dice, hay una convención de personas en situación de discapacidad, hay una ley estatutaria que lo define. Una persona en situación de discapacidad es aquella que padece una deficiencia, esa es la palabra que se usa, una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, y esta es la clave, a mediano y largo plazo. A mediano y largo plazo. Resalto esa frase porque eso es lo que sigue siendo sustancialmente diferente de la debilidad manifiesta, de la concepción de salud de la Corte Constitucional. Pero basta solamente la deficiencia, basta solamente lo que se llama el factor humano. Por supuesto que no. Solo hay una situación de discapacidad cuando el componente ocupacional, el entorno laboral, el entorno social, obstaculiza la participación del trabajador en igualdad de condiciones. En otras palabras, y este es otro término clave, solo va a haber discapacidad si estamos ante barreras. Barreras que pueden ser actitudinales, sesgos, estereotipos. Eso es una barrera actitudinal. Barreras físicas, es decir, obstáculos materiales que le impiden a las personas participar en condiciones de igualdad. Barreras comunicativas. Que quiero insistir que la concepción de discapacidad no es una concepción numérica centrada en la patología hoy en día. Los porcentajes siguen siendo útiles para otros efectos, pero no para este efecto de protección reforzada. Hoy la discapacidad es una situación bio, psico, social, que al involucrar esas tres dimensiones permite una aproximación más compleja desde lo humano, pero también desde el factor contextual que sugiere un análisis juicioso de las barreras que existen en el entorno laboral. Ejemplos, y ya voy a tratar de analizar casos que se ponen más complejos. Ejemplos donde la discusión puede ser relativamente fácil. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Un trabajador que tenga una incapacidad vigente tiene debilidad manifiesta. Y en ese orden de ideas, el empleador no lo debería desvincular de cualquier manera. Un trabajador con restricciones y recomendaciones médicas vigentes puede llegar a tener una condición de debilidad manifiesta. ¿Por qué? Porque las recomendaciones y restricciones se enfocan en ajustes razonables desde su punto de vista ocupacional, y si hay ajustes es porque a priori hay elementos que inciden negativamente al interactuar con la condición de salud con el desempeño del trabajador. En cambio, la Corte Suprema de Justicia sostiene, no, insisto, la protección no se predica de cualquier trabajador, sino de trabajadores en discapacidad, y por ende no acepta el criterio de enfermedades transitorias, temporales, de contingencias pasajeras. Es decir, para la Corte Suprema esto no debería proteger a un trabajador con hernia inguinal que no se ha querido operar, Esa es la discusión, Esa disparidad de criterios genera inseguridad jurídica, esa disparidad de criterios ha generado entornos problemáticos. La Corte Constitucional en una sentencia de este año le volvió a decir a la Corte Suprema, por favor ajuste su criterio, atienda mi concepto de debilidad manifiesta, no se siga apoyando únicamente en discapacidad.
Pero más allá de esa discusión jurídica, lo que deberíamos hacer es trabajar con ambos criterios y simplemente gestionar los riesgos desde el punto de vista de las reglas de juego que nos ofrecen ambas interpretaciones. Entonces, esto se termina expresando en indicios, cuando un trabajador se encuentra en debilidad manifiesta, es decir, cuando sintomáticamente uno puede decir, hay un riesgo jurídico serio aquí, deberíamos tomar muchísimas precauciones. Típico, en el examen de retiro ocupacional se advierte una patología que además afectaba las condiciones laborales. El trabajador tiene recomendaciones vigentes cuando se le va a terminar el contrato. Incapacidades continuas con una fecha muy próxima, muy cercana a la terminación. Enfermedades con diagnósticos y tratamientos vigentes. Enfermedades que son fruto de accidentes recientes de trabajo. Elementos de múltiples variables entran a cualificar la debilidad manifiesta. Ahora, ¿qué no es debilidad manifiesta dentro del mismo panorama de la Corte Constitucional? Enfermedades con 0% de pérdida de capacidad laboral y donde el despido nada tiene que ver con la situación de salud. Es un despido por una justa causa, por una causal objetiva, es un despido necesario para el ambiente laboral. Ejemplo también que genera confusiones. No es debilidad manifiesta una persona que tenga una enfermedad controlada, bajo tratamientos, controles a las que asiste periódicamente, pero que no le afecta su desempeño laboral. No es tampoco debilidad manifiesta enfermedades en las que, a pesar de ser enfermedades socialmente significativas, el cáncer, por ejemplo, no están afectando el desempeño laboral del trabajador. Y en esto, la discusión y la prueba es siempre el análisis del médico de salud ocupacional. Es siempre el examen médico ocupacional que dice recomendaciones, restricciones y cómo incide el desempeño laboral con su situación de salud. Entonces, mensaje importante, no cualquier cosa debería ser debilidad manifiesta dentro de las reglas de juego que asume la Corte Constitucional. Ahora, aquí hay dos asuntos que son además bastante problemáticos e interesantes. De uno hemos hablado mucho, salud mental, de otro deberíamos también hablar mucho, que es consumo de sustancias. Salud mental, sentencia SU 061 del 2023. Los trabajadores con afectaciones de salud mental, psiquiátricas o psicológicas, dice la Corte, que tengan incidencia negativa en el desempeño laboral, se encuentran protegidos también bajo la rúbrica de la debilidad manifiesta. Y la Corte ilustra ejemplos con la finalidad de llamar la atención a los empleadores de que tomen precauciones y análisis a la hora de tomar decisiones de terminación del contrato. Trabajadores que manifiesten estrés laboral que haya afectado quebrantos en la salud. Trabajadores que antes del despido justifican su bajo rendimiento en psicopatologías o en afectaciones a la salud mental. Es verdad que no estoy dando buenas conferencias, es verdad que no estoy rindiendo adecuadamente, pero no duermo, tengo problemas asociados a mi desempeño laboral. Es decir, habitualmente, creo que Doris lo decía también, esto siempre se había pensado desde el punto de vista de dorsopatía, desde el punto de vista físico, pero también los retos que implica una salud mental afectada pueden estar incidiendo en una protección reforzada. El consumo de sustancias también, y este es un asunto sumamente complejo, quizás más detallado y problemático de lo que uno cree. A ver, primer punto, primera idea básica, cualquier trabajador que consuma sustancias psicoactivas se encontrará en situación de debilidad manifiesta y por ende hay que tener precauciones a la hora de terminar el contrato de trabajo. ¿Qué creen ustedes? Cualquier trabajador, cualquier consumidor. No, habrá un elemento fundamental que la Corte Constitucional en la T306 del 24 destaca y es el consumo habitual bajo situaciones adictivas puede llegar a configurar una situación de debilidad manifiesta. Pero no el consumo recreativo, no el consumo esporádico, sino el consumo habitual que refleja una adicción puede estar colocando al trabajador en una situación
donde el consumo afecta el desempeño laboral. Primer análisis, tiene que ser un consumo habitual. Segundo análisis, que ambas cortes llaman la atención sobre ella. La Corte Suprema en esta otra sentencia, SL 771 del 24. Sea consumidor habitual o recreativo, al trabajador no se le puede despedir para castigar su consumo. Es decir, los empleadores no moralizan castigando el consumo. Lo que se castiga, lo que se disciplina, lo que es una consecuencia negativa del consumo, es la afectación que el consumo puede tener en el entorno laboral, en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no es una decisión moralizante, es una decisión donde, de nuevo, el que me tiene que decir cómo el consumo habitual afecta el desempeño laboral es el médico ocupacional, son los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Y eso, a pesar de que pueda parecer obvio, dice la Suprema, no se puede presumir. Es decir, por más que haya un sentido común, una creencia generalizada de que consumir X sustancia afecta conducir, o de que consumir X sustancia afecta manejar container del puerto, eso no se puede presumir. Eso siempre tiene que analizarse en cada caso concreto y, dice la Corte, si van a analizar cómo afecta el consumo de sustancias el desempeño laboral, no lo hagan sobre potencialidades, no lo hagan sobre abstracciones generales. Demuéstrenme cómo el consumo de forma concreta y específica afecta el desempeño laboral. Es decir, tampoco crean que hay que esperar a que el conductor se accidente, pero sí hay que hacer un análisis específico de sus funciones y si el consumo es adictivo, el empleador debió haberle ofrecido previamente al trabajador alternativas dentro de los marcos de seguridad y salud en el trabajo, debió haberle ofrecido al trabajador otras salidas antes de optar por la terminación del contrato de trabajo. Es decir, aquí hay una tensión muy difícil entre no invadir la esfera personal del trabajador, pero hacerse corresponsable en lo que implique el efecto del consumo en la seguridad y salud del trabajo. Tercer elemento para que opere la protección, que el empleador conozca previamente la condición de salud. Esto parece obvio, e insisto, no se puede discriminar a alguien por enfermo si no se sabe previamente cómo esa patología incide en el desempeño laboral. Elementos básicos, patologías notorias o situaciones evidentes, el ejemplo básicos, el empleador no puede decir que no conocía si fue un accidente de trabajo. El empleador no puede decir que no conocía que el trabajador padecía esas hernias simplemente porque era un trabajador de la antigua empresa o de la antigua administración. Como me pasó a mí, que es verdad, el empleador no puede decir que no conocía cuando fue en los exámenes de salud ocupacional que me la detectaron. Yo no sentía nada hasta que me la detectaron y desde ahí me la siento. Lo que quiero decir es, no es mentira, lo que quiero decir es que el empleador ya no puede decir que no tenía conocimiento de mis hernias. Lo que sí me va a decir es, da igual, tus hernias no afectan sustancialmente tus labores y no deberías creer que estás en una posición de debilidad manifiesta. Ahora, a priori es el trabajador en una discusión judicial quien debe probar que sí conocía, que le notificó expresamente, quien debe probar que sus hechos eran notorios o quien debe probar que como el empleador no conocía si me ayudaba con las incapacidades. Es verdad que la historia clínica es reservada, eso es verdad. Pero a veces los trabajadores aportan la historia clínica, a veces se la solicitan en los exámenes de salud ocupacional y luego el no conocimiento es muy difícil de justificar. Porque, ojo, no lo dije, pero es así. Esta situación no depende del origen de la enfermedad. La enfermedad puede ser de origen común o laboral e igual hay protección reforzada. Esta protección no depende de si la enfermedad es anterior o durante la vigencia de la relación de trabajo. Es indiferente el origen y el momento de estructuración. Cuarto elemento, autorización previa. Mensaje de ambas cortes dispar, divergente, donde la discusión aquí es jurídica, pero se nutre desde el punto de vista ocupacional. ¿Qué sostiene la Corte Constitucional?
siempre que un trabajador se encuentre en debilidad manifiesta, es decir, en una situación de salud que afecte sustancialmente el desempeño de sus labores, debe acudirse al inspector de trabajo a que el inspector analice si hay una razón válida para dar por terminado el contrato de trabajo, para despedirlo, para no renovarlo. Sin embargo, y este es un gran pero, este es uno de estos grandes peros que resignifica la cuestión, si el empleador no solicita autorización ante el inspector de trabajo, se puede defender en el proceso de tutela, se puede defender en el proceso judicial. ¿Cómo? Demostrando que la terminación del contrato no era discriminatoria, que al trabajador no se le despidió por padecer de 2 hernias inguinales. No, demostrando razones justificadas, razones objetivas, pero insisto, demostrando, no simplemente sugiriéndolas, indicándolas o denominándolas formalmente. Esta es una discusión jurídica que abre una ventana de posibilidades y es, hay casos donde el empleador no solicita autorización y opta por defenderse después ante una eventual reclamación judicial. ¿Por qué? Porque tiene muy bien documentado muchos aspectos, entre otros que la terminación del contrato no fue caprichosa, no fue arbitraria, estuvo justificada. La Corte Suprema tiene un criterio distinto, sugiere que no se requiere por regla general autorización, es decir, si se va a despedir a un trabajador con justa causa, por razones objetivas, no hay que acudir previamente al inspector y solo se requiere si se va a despedir al trabajador alegando que su situación de salud es incompatible de forma insuperable con la estructura laboral. Aquí la Corte sugiere algo y es, la Corte Suprema, y es también este análisis pasa entonces por un aspecto de salud ocupacional, de barreras, de obstáculos y de ajustes razonables, de lo cual hablaré un poco más a continuación. En síntesis, y resumo esta primera parte, esta segunda parte, la discusión de la protección reforzada involucra 5 aspectos. La minoría son jurídicos, la mayoría son discusiones de salud ocupacional, de si estaba o no estructurada la condición de salud, si esa condición era conocida, si esa condición de verdad afectaba el desempeño laboral, si era obligatorio o no ir al inspector, y en todo caso, al final sí una discusión jurídica, y es, lo despedí por razones justificadas, porque tenía un proceso de acoso sexual, no podía seguir esperando y había que tomar una decisión de terminación del contrato. Estos 2 argumentos de si es un porcentaje, de cómo se interpreta, ya no parecen argumentos persuasivos en los escenarios de reclamaciones judiciales. Ese es un poco el panorama de la discusión. Hay otros elementos que la nutren, hay otras alternativas para el empleador que quiere gestionar los riesgos jurídicos derivados del fuero de salud. Hay empleadores que, por ejemplo, optan por desarrollar políticas de inclusión formalizadas, políticas de inclusión materialmente desarrolladas, que no solo hacen parte de su responsabilidad social, sino que también tienen unos efectos jurídicos muy interesantes, y es un trabajador que por política de inclusión de la empresa es vinculado en razón de su discapacidad, es decir, la empresa dentro de una política de inclusión vincula, conociendo la discapacidad, deseando la discapacidad, no tiene sentido que se diga que luego se le despide discriminándolo, porque precisamente la situación de discapacidad fue la que dio lugar a su vinculación. Y eso la Corte Constitucional lo ha permitido dentro del marco de una política formalizada de inclusión social. Otro ámbito donde también se puede trabajar desde el punto de vista empresarial, en ajustes razonables. Los ajustes razonables son determinantes desde el punto de vista de vencer situaciones que puedan estar generando fueros de salud, que puedan estar generando condiciones de estabilidad reforzada. Entendiendo que una discapacidad no es solamente una discusión patológica, sino sobre todo social, entendiendo eso, hay barreras actitudinales, comunicativas y físicas que si se mitigan, que si se remueven, desdibujan, deslucen la discapacidad para efectos de esta protección normativa. ¿Eso qué implica? Que las empresas están obligadas a realizar ajustes razonables,
orientados y entendidos no como una lista fija, no como un checklist, sino como un conjunto de medidas que permitan mitigar o eliminar las barreras existentes, que sean absolutamente imprescindibles. En eso la Corte Suprema insiste mucho. No cualquier solicitud es un ajuste razonable, son ajustes que de verdad sean imprescindibles para que el trabajador desempeñe adecuadamente su función y a veces, aún así, aún si la empresa quiere hacer el ajuste razonable, pensemos en pequeñas empresas, eso puede suponer una carga desproporcionada, eso puede suponer una carga excesiva para un pequeño empleador. Incluso en ese escenario, una persona en situación de discapacidad, la empresa quiere hacer ajustes razonables. Incluso en ese escenario, si la empresa demuestra que la carga es excesiva, que las obligaciones son exorbitantes, puede tomar decisiones, pero lo determinante es que le comunique al trabajador y dialogue con el trabajador qué alternativas de solución hay. Eso ambas cortes lo sostienen, es decir, la estabilidad tampoco se le puede convertir en una carga desproporcionada al empleador y incluso en sede constitucional la Corte permite acudir al inspector de trabajo, decir que se intentaron ajustes razonables y el empleador eximirse de la obligación de reubicación cuando demuestre unas consecuencias desproporcionadas, excesivamente costosas o que afecten la estructura operacional. Lo determinante en todo ello es no hacerlo unilateralmente, es hacerlo siempre en participación y en diálogo con la persona respecto de quién se va a tomar la decisión. Cierro en 3 minutos con una reflexión mirando hacia el futuro. Veníamos de un pasado centrado en la patología, estamos en una situación actual centrada en la mirada ocupacional y la pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Siempre será difícil, pero hay dos nubes cercanas en el horizonte. Primero, la reforma laboral. La reforma laboral toca este tema, no le es ajeno. La reforma laboral lo que intenta es establecer vía legislativa, al parecer más claridades sobre el fuero de salud, sobre la protección, a la mejor estrategia colombiana, y ustedes lo intuyen. Si una corte piensa una cosa y la otra corte piensa otra cosa, la mejor estrategia colombiana va a ser siempre ¿qué? La que más me convenga, no, hacer un sancocho, unir las dos cosas, que es lo que está en el proyecto de reforma laboral. En el proyecto de reforma laboral, ¿qué hay? Una definición de cuándo opera la protección reforzada, pero si ustedes la leen, es la mezcla de ambas, Opera en situaciones de trabajadores con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo y que además limiten sustancialmente el desempeño de las labores. Es decir, estrategia sancocho que puede clarificar algunas cosas, habrá que ver cómo se desarrolla. Pero también la reforma laboral refuerza normativamente el deber del empleador de procurar la reubicación del trabajador, de hacerlo participativamente, de garantizar en ese proceso la presencia de la ARL, el acompañamiento de la ARL y sobre todo permitir en el proceso de reubicación que solo cuando no sea posible por razones insuperables e incompatibles se podrá optar por un despido sin justa causa cuando se demuestre esa carga desproporcionada. Insisto, abre incluso esa posibilidad el proyecto de reforma. Hay también en el horizonte una reforma a la legislación procesal, es muy técnica, pero el mensaje central es el siguiente: se está creando, está próxima a ser aprobada una reforma que jurídicamente crea un procedimiento especial y corto para estos temas, para que si hay una discusión, el trabajador reclame ante un juez y el juez resuelva relativamente en términos cortos, en 2 meses, la prescripción y en un procedimiento muy corto. Eso tiene una implicación y un efecto, y es que puede que esto deje de ser una discusión de tutela. Puede que a futuro, si esto queda bien regulado, la discusión sea, vaya el juez laboral, también tienes un procedimiento rápido, ya no es la tutela, y la discusión puede pasar allí a un segundo plano. En síntesis, lo que quisiera tratar de transmitirles es un mensaje y es,
no entiendan que la protección reforzada por razones de salud es un asunto petrificado, muerto, que está allí con reglas claras. Es un asunto dinámico, cambiante, donde la voz principal debe ser de salud ocupacional y no únicamente y no fundamentalmente una mirada jurídica. Mil gracias. Muchas gracias al doctor Arrieta por su intervención. La opinión de todos ustedes es muy importante para nosotros, para la ANDI, por eso quiero pedirles que se tomen un momentito de su tiempo, descarguen una encuesta y participen. Miren, eso les va a tomar 2 minutos y es de valiosa cuantía para nosotros poder revisar todas sus opiniones, por supuesto, para eventos futuros. La pueden descargar aquí, también está en los monitores afuera. Muy bien, y ya para finalizar, agradecerles a todos ustedes por la participación, por el compromiso en esta tercera edición del Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sus aportes han sido fundamentales para el éxito de este encuentro que sin duda nos acerca un paso más hacia la construcción de entornos seguros y saludables en el mundo laboral. Les recuerdo que las memorias de esos 2 días llegará a sus correos electrónicos. Muy buenas tardes para todos. Los felicito. Una audiencia maravillosa. Muchas gracias.